Buen día a todos. Esta ocasión les expondré los capítulos 4 y 5 correspondientes a la obra Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, escrita por Maurice Dobb. Maurice Dobb fue un economista e historiador inglés especializado en la interpretación de la teoría económica desde el enfoque marxista. Formó parte del influyente grupo de historiadores marxistas británicos, siendo una de sus más destacadas figuras. Su obra más importante es la que hoy nos interesa, puesto que aquí el autor comprueba la hipótesis de Marx sobre que el capitalismo, como modo de producción específico, surgió después del feudalismo tras una etapa de transición histórica. Iniciemos con el capítulo 4, el surgimiento del capital industrial. El autor explica que Marx propuso dos vías principales para entender cómo fue que el capital comercial empezó a ligarse al modo de producción a fin de explotarlo más efectivamente y obtener mayores ganancias. El primero de ellos consiste en que un sector de los productores mismos acumuló capital, se dedicó al comercio y con el paso de los años empezó a organizar la producción sobre una base capitalista. Este fenómeno Marx lo llamó como el camino realmente revolucionario, en tanto que el segundo estriba en un sector de la clase mercantil que fue apoderándose de la producción gradualmente. En sí ambas propuestas se entrecruzan a menudo, pero el rasgo distintivo de este fenómeno radica en el creciente predominio de un elemento puramente mercantil sobre la masa de artesanos y la subordinación de estos a aquel. De este modo, los albores del siglo XVII asistieron a un cambio cualitativo entre el régimen feudal y el naciente capitalismo. Por estos años fueron estableciéndose relaciones de dependencia entre los grupos de artesanos y un mercader patrono que monopolizaba el comercio y la fabricación de ciertos productos encargados a los primeros. Tal contexto trajo como consecuencia que el mercader fuera tomando mayor control de la producción misma y, eventualmente, su productividad intrínseca. Dicha etapa transcurrió primero en las industrias textil, del cuero y la pequeña metalurgia, cuando los mercaderes ingleses fomentaron el establecimiento de artesanos subordinados en los suburbios y ámbitos rurales. En contraparte, los mercaderes patronos tuvieron que luchar contra las restricciones gremiales a fin de allanar los obstáculos de su nueva producción. Por otra parte, el siglo XVI fue escenario de grandes transformaciones en la agricultura inglesa. Sucedió que los mercaderes de las ciudades invirtieron en la compra de señoríos, algunas veces con objeto de realizar una explotación capitalista con obreros asalariados. El resultado de todo esto se vio en el progresivo cercamiento de los campos en forma de granjas o tenencias, cuya principal víctima, el pequeño cultivador, quedó desposeído y condenado a ingresar a las filas del proletariado. En claro contraste, también fue aumentando el sector de campesinos cada vez más ricos y arrendatarios, quienes parecen haber sido responsables de introducir las mejoras en los métodos de cultivo. Ya en los últimos 60 años del siglo XVI, encontramos los primeros esfuerzos de inversión en la industria fabril por parte de grandes capitalistas, así como de los comienzos de un proletariado industrial. Toda esta inversión entrañaba grandes sumas de dinero, inaccesibles para los grupos de artesanos tradicionales, las cuales, a su vez, incentivaron los adelantos tecnológicos que fortalecieron la nueva producción fabril. Aunque, también es cierto, todavía hasta el siglo XVII seguiría predominando la industria doméstica en Inglaterra. Sin embargo, aquí debemos aclarar algo fundamental, y es que esta industria doméstica se distinguió de sus antecesoras en que fue quedando, paulatinamente, subordinada al control del capital. De este modo, la condición social del artesano empezaba ya a aproximarse a la de un simple asalariado. La subordinación de la producción al capital y el surgimiento de esta relación de clase entre capitalista y productor debe, en palabras de Dobb, considerarse la línea esencial de separación entre el viejo modo de producción y el nuevo.
Esta situación hizo que la industria doméstica quedara convertida en una prolongación de la fábrica, donde ambas ejecutaban alguna de las fases de un mismo proceso productivo, y así funcionaría hasta que la concentración de la propiedad terrateniente acabara por extinguir los cimientos de la industria doméstica. Entre otras cosas, Dobbs señala que a partir de este desarrollo histórico ocurrido en Inglaterra y también en Italia y Países Bajos, donde fueron constantes las pugnas por el ascenso al poder de la oligarquía burguesa, es posible identificar tres prerequisitos esenciales para el crecimiento de la producción capitalista. El primero de ellos consiste en el quebrantamiento del localismo urbano y de los monopolios de los gremios artesanales. En segundo lugar, la necesidad para el propio capital industrial de emanciparse de los restrictivos monopolios. Y por último, que existan condiciones que favorezcan y no obstruyan la inversión de capital en agricultura en cuanto al desarrollo de una explotación agraria capitalista. Pasemos ahora al capítulo 5, acumulación de capital y mercantilismo. Hemos observado que la acumulación de capital es una condición obvia para que el capitalismo pase a ser el modo de producción dominante. Sin embargo, en este punto surgen varias preguntas, una de las cuales establece que si esta acumulación debe concebirse como una acumulación de los medios de producción o bien de derechos o títulos de patrimonios susceptibles de convertirse en instrumentos de producción. La respuesta, a decir de Maurice Dobb, es que se necesita algo más que una mera transferencia. Hay razones para que el florecimiento pleno del capitalismo industrial requiera no solo una transferencia de títulos de riqueza a manos de la clase burguesa, sino una concentración de la propiedad de estos en pocas manos. Existen dos modos mediante los cuales el burgués puede incrementar su patrimonio. El primero consiste en comprar propiedades a sus anteriores dueños a cambio de medios de consumo o de goce inmediatos. En otras palabras, esta propiedad puede venderse a cambio de dinero o de bienes no durables. La otra forma seguramente revistió mayor importancia en el proceso. Aquí ocurre que la burguesía puede adquirir un tipo de propiedad cuando es excepcionalmente barata y venderla en un periodo posterior cuando su valor de mercado sea relativamente alto. Esto a cambio de otras cosas cuya evaluación sea baja. Este proceso, como vemos, está formado por dos etapas, una fase de adquisición y una fase de realización. Aquí es preciso que medie alguna circunstancia para que la propiedad en cuestión baje de precio antes de ser comprada y otra que incremente su valor a fin de ser vendida. Sin estos factores, el proceso no llega a buen término. En el caso de la depresión del costo, podrían influir políticas del Estado o la misma decadencia que sufrían ya los grandes terratenientes feudales y que se vieron obligados a vender sus tierras. Esta fue una situación muy bien aprovechada por la burguesía, que, a medida que pasaba el tiempo, iba aumentando su posición social y su poder político. La segunda fase del proceso, en la cual el patrimonio de la acumulación originaria se realizaba o se vendía a fin de permitir una efectiva inversión en capital industrial, requería, como condiciones posibilitadoras, de una fuerte demanda del producto en el mercado, de abundantes reservas de mano de obra, fácil acceso a las materias primas, así como una oferta elástica y a bajo precio para las mercancías en que estaba ahora invirtiendo. En este punto, Maurice Dobb sostiene que estas dos fases deben ser consideradas consecutivas antes que concurrentes, y es que, según su explicación, la primera fase de la acumulación, es decir, la creciente concentración de la propiedad existente y el despojo simultáneo, constituyó un mecanismo esencial para crear condiciones favorables a la segunda, y puesto que debía transcurrir un intervalo antes de que la primera cumpliera su función histórica. Ambas fases deben ser consideradas necesariamente distintas en el tiempo. La esencia de esta acumulación originaria, según esta manera de verla, no consiste simplemente en la transferencia de propiedad de una clase antigua a una nueva,
aun cuando ello implicara una concentración de propiedad en pocas manos. Consiste en la transferencia del patrimonio de pequeños propietarios a la burguesía en ascenso y en la consiguiente pauperización de los primeros. También hubo casos de apropiaciones o adquisiciones bajo el comercio de ultramar y colonial. En este tiempo, las enormes ganancias de dicha actividad no se concentraron en la inversión de la industria por parte de la alta aristocracia. Esta iniciativa de inversión vino, más bien, de la burguesía mediana de provincias, más humilde, en general menos privilegiada y menos rica, pero establecida sobre bases más amplias. En la época de la Revolución Industrial, sin embargo, la industria británica no solo requería un mercado en expansión para sus productos, pues en caso contrario, el campo de inversiones en las formas más nuevas de producción hubiera sido pequeñísimo, sino también una afluencia creciente de materias primas, de que muchas venían del exterior, especialmente del algodón, y una afluencia de alimentos baratos como medio de subsistencia para su cada vez mayor ejército de obreros asalariados. Mientras Inglaterra, que como pionera de la nueva maquinaria, que tenía todo por ganar y nada que perder con la apertura de mercados extranjeros para sus manufacturas, pudo permitirse elevar la libertad del comercio internacional a la altura de un principio general. Otros países rara vez pudieron hacer lo mismo. En este contexto también reluce la importancia del mercantilismo como un sistema de explotación a través del comercio y regulado por el Estado, que a su vez desempeñó un importantísimo papel en la adolescencia de la industria capitalista. Fue, en lo esencial, la política económica de un periodo de acumulación primitiva. Como conclusiones, y a manera de recapitulación también, podemos decir que el nacimiento del capitalismo fue un proceso histórico llevado a cabo por etapas sucesivas y que se aprovecharon de las circunstancias que iban apareciendo a raíz de la decadencia del régimen feudal. Asimismo, que la acumulación de capital es un rasgo definitorio para entender el surgimiento de este modo de producción, una acumulación que responde, a su vez, a ciertas características y a ciertas condiciones de posibilidad históricas. Y por último, que dentro del contexto histórico también debe considerarse el despunte que significó para el capitalismo el contacto de Europa con el Nuevo Mundo, ya que este fue un momento crucial en su conformación y a su vez posibilitó la instauración del capitalismo como modo de producción dominante en todo el mundo.